Las contrataciones incompletas son uno de los principales motores de problemas que hay en cualquier realización de servicio, proyecto o lo que sea. Uno de los principales. ¿Y esto por qué? Porque suele haber unas zonas que no se suelen resolver desde el principio. Y vamos a explicarlo para intentar reducir estos problemas. Bienvenida a un nuevo episodio del podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Y bien, como estaba diciendo, las contrataciones que se quedan incompletas son un gran problema a la hora de poder ejecutar luego el servicio o el proyecto o lo que sea. Y vamos a... ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando, Edu? ¿No? Pues mira, pues esto es muy sencillo. Imagínate que vas a hacer una instalación en una oficina, pues yo que sé, de unas cajas de suelo que tienen electricidad y tienen tomas de datos. Y entonces tu cliente te dice, bueno, pues no pasa nada, tú te vas a encargar de la electricidad. Y tenemos una empresa que se va a encargar de los datos. Vale, entonces uno se encarga de la electricidad y el otro de los datos. O imagina que eres tú, el FM, que está, o el compras o quien sea, que está dividiendo ese contrato en dos partes. Claro, ¿qué ocurre? Llegar a tener esa instalación funcionando requiere de varios trabajos que no están tan claros quién los tiene que llegar a realizar. Por ejemplo, si en una caja de mecanismos tiene que haber enchufes que son eléctricos y tiene que haber tomas de datos que son de la instalación de datos, la propia caja en sí, ¿quién la va a suministrar? ¿La instalación eléctrica o la instalación de datos? Y luego, si esa caja de mecanismos está cajeada precisamente en una loseta del suelo técnico, ¿quién se encarga de hacer ese cajeado? Y luego además, pues si tu cable de datos quieres que vaya sobre una rejilla, ¿quién va a colocar esa rejilla? ¿La instalación eléctrica o la de datos? ¿Cada uno va a colocar su propia rejilla de manera independiente o alguien va a colocar las dos? Si va a haber unas canalizaciones del tipo que sean, unas rozas para el cableado o un tipo de canalización para meter el cableado por dentro, ¿quién la va a hacer? ¿La empresa de electricidad o la empresa de datos? Al final, cuando todo esté completo, estará funcionando. Pero, ¿qué hace cada cual? Hay un montón de trabajitos por ahí en medio que hay que definir. Y no pasa nada, se definen. El problema es cuando no se definen. El problema es cuando se hace un contrato para la empresa de electricidad con los enchufes y otro contrato para la empresa de datos con los cables de datos. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si una de las dos empresas, imagínate que la empresa de electricidad suministra la caja de mecanismos. Bien, pues ellos incorporarán a esa caja de mecanismos sus tomas de enchufe. ¿Y qué pasa entonces con las conexiones de datos? Pues tendrá que haber unos conectores y tendrá que haber una tapeta, una ventana, como lo quieras llamar, para que ese conector de datos se soporte en esa caja de mecanismos. ¿Quién tiene que poner esa tapeta para que el cable no quede ahí suelto, para que no quede el agujero por debajo del suelo técnico? Esa tapeta la suministra la empresa de electricidad que ha puesto la caja de mecanismos y cuando la compra ya compra la ventana de esos RJ45 o lo que sea, o se tiene que notificar el modelo de caja para que la empresa de datos incluya en su contrato el suministro de esas ventanas para acoplarlas en la caja de mecanismos del modelo que se haya comprado. Cualquiera de las dos opciones es válida. Lo que no puede ocurrir es que esa tapeta, digamos, una tapeta de las ventanas que hagan falta, pues se quede sin suministrar, se quede fuera de cualquiera de los dos contratos. Entonces luego el cable de datos se te queda suelto ahí dentro de la caja. Pues no ha funcionado la metodología de contratación.
Esto ocurre, he puesto este ejemplo, es muy ilustrativo porque comprende varios trabajos, pero imagínate luego además que hubiera que hacer a lo mejor rozas, que hubiera que volver a pintar la pared después, que hicieran falta algunas ayudas de albañilería. Esas ayudas de albañilería o las contratas aparte, contratas una empresa de albañilería que haga esa roza, que luego la cierre, unos pintores que luego pinten la pared, o si tienes un vinilo en la pared, o si tienes azulejos, o si tienes un trasdosado de cualquier material, de carpintería o de lo que sea. Pues tendrás que ir contratando todo. No puedes dejar cosas sin pedir porque luego se quedan sin hacer. Claro, si tú contratas a una empresa de audiovisuales que te coloque un cable HDMI que vaya por debajo del suelo, suba por la pared y llegue hasta donde está la televisión, y eso requiere de unas rozas, pues si no se hacen esas rozas, cuando llega la persona de los audiovisuales, dice, ¿por dónde meto el cable? No, pues tienes que meter una canalización. Sí, pero para meter la canalización tengo que tener una roza hecha. Y por cierto, ¿esa canalización se la has contratado a la empresa de audiovisuales? ¿Está incluida en su contrato? ¿O esa canalización te salía mejor que lo hubiera hecho la empresa de electricidad o la que tú quieras? En alguna parte tiene que estar la apertura de esa roza, la canalización, el cierre de la roza y la recuperación del acabado que hubiera en esa pared. En alguna parte tiene que estar. Entonces, o está incluido en el contrato de audiovisuales y esa empresa luego subcontratará la albañilería, o tú tienes un contrato de albañilería y luego un contrato de acabados, de carpintería, de pintores, de alicatadores, lo que sea. Pero en alguna parte tiene que estar. Cuando desde tu posición de FM, digamos que quieres jugar a la optimización, pues lo que ocurre es que tienes que saber hacerlo. Y muchas veces, la situación que se da es que el nivel de detalle al que hay que llegar cuando se quiere optimizar es excesivamente alto para el nivel de preparación que tiene un FM dentro de eso que se quiere optimizar. Y puede ser que estés capacitado o capacitada para hacerlo en algún área. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Lo haces. ¿Qué problema hay? Imagínate que tú eres FM pero tienes una formación que a lo mejor pues has estudiado una ingeniería eléctrica y entonces a lo mejor pues tienes mucha formación en eso. O imagínate que antes de llegar a tu puesto de FM actual pues has estado trabajando en una empresa de aire acondicionado y entonces tienes una capacidad para saber cómo se realiza una oferta de aire acondicionado porque a lo mejor las has realizado tú mismo, tú misma anteriormente. Y entonces cuando llegas al área del aire acondicionado pues te sientes con toda la capacidad del mundo para poder desglosarlo todo, dividirlo entre varios contratos, etcétera, etcétera. Pero el FM, igual que ocurre en compras, son actividades que abarcan muchas disciplinas. Entonces va a ser muy complicado que tengas la capacidad de ser tan especialista en absolutamente todo. Puede que estés capacitado o capacitada para hacerlo en la instalación eléctrica, pero tal vez no tanto en la instalación contra incendios. O tal vez estés capacitada para la instalación contra incendios, pero no tanto para el aire acondicionado. O para seguridad. O para los contratos de limpieza. Por ejemplo, una cuestión que ocurre muchísimo con los contratos de limpieza es qué ocurre con los productos de limpieza. Y cuando digo qué ocurre con los productos de limpieza, quiero decir, por una parte, quién suministra los productos de limpieza, por otra parte, cuáles son esos productos de limpieza y por otra parte, dónde se almacenan esos productos de limpieza. Es decir, tú puedes firmar un contrato de limpieza en el que estipules una serie de horas de limpieza a lo largo de la semana. Puedes hacer un SLA, lo puedes hacer de muchas maneras. Pero imagínate que, tú firmas un contrato con una empresa de limpieza en el cual estipulas que cada día pues van a ir 2 personas a dedicar la limpieza a tu oficina. Pero eso no queda ahí, hay mucho más que definir. ¿Con qué productos van a limpiar? ¿Los defines o los dejas de su lado? Si no se definen, ¿cómo vas luego a intentar controlar que estén cumpliendo con el nivel de calidad que tú esperabas, si no está definido? Y luego, esos productos de limpieza, ¿los compran ellos o los compras tú?
Si los compras tú, evidentemente tú defines cuál es el producto de limpieza, ¿no? Y se lo suministras. Pero si los compran ellos, tu proveedor de limpieza, entonces habrá que definir cuál es. Entonces, por un lado, cuáles son, quién los compra y, muy importante, dónde están esos productos de limpieza. Te los vas a quedar tú dentro de la oficina y entonces el personal que viene de limpieza viene, entre comillas, con las manos en los bolsillos y tú tienes un cuarto de productos de limpieza donde están allí, pues, yo qué sé, voy a decir, la mopa, si tienes un suelo que se puede humedecer, o una fregona o lo que sea, y tienes ahí pues tu fregasuelos y tienes pues los productos necesarios para poder limpiar la oficina, el aspirador o lo que sea, incluso la maquinaria, que ocurre lo mismo. Estamos hablando de los productos, pero con la maquinaria ocurre igual. Si hay que aspirar la moqueta, esa aspiradora la suministra la empresa que te va a hacer la limpieza o esa aspiradora la tienes tú en la oficina. Y si la suministran ellos, ¿se la llevan y la traen cada día? ¿O tienes tú un espacio donde se va a quedar esa aspiradora? Evidentemente no te van a cobrar igual si cada día que vienen tienen que transportar una aspiradora que si tienes tú un espacio donde, oye, ellos llegan, cogen la aspiradora y cuando terminan la vuelven a dejar ahí. Lógicamente todo eso va a repercutir en el coste. Son cuestiones que hay que ir definiendo. Lo que no puede ser es que tú firmes un contrato en el que digas pues que se va a aspirar la moqueta durante 3 días a la semana y luego cuando lleguen las personas de la limpieza digan, vale, pues deme usted la aspiradora. Ah, no, la aspiradora la tienes que traer tú. Ah, ¿y eso dónde lo dice? No, yo vengo a aspirar. O a utilizar la aspiradora. A lo mejor quien aspira es la aspiradora, ¿no? Yo vengo a utilizar la aspiradora, pero en ninguna parte de mi contrato pone que la aspiradora la tenga que suministrar yo. Si yo hubiera tenido que suministrar una aspiradora, habría incluido su coste en el contrato. Evidentemente, si no la tengo que suministrar yo, porque me la está suministrando usted, entonces, claro, yo he descontado ese coste. Y ahora, si la tengo que suministrar yo, ¿dónde la dejo? Venga, hacemos una adenda al contrato y compramos una aspiradora. O la compra usted, me da igual. Pero entonces, cada día cuando termine me la tengo que llevar, tengo que venir entonces con una furgoneta para llevarme y traer cada día la aspiradora. Entonces el coste de ese transporte, esa furgoneta, esas plazas de aparcamiento, tengo que tener disponibilidad para una plaza de aparcamiento o si no usted me va a pagar un parking todos los días. Porque no puedo estar buscando aparcamiento al ritmo que vamos todos los días para dejar la furgoneta a 3 manzanas de distancia y venir con la aspiradora a cuestas. O bien me dedica usted un espacio dentro de la oficina donde yo pueda tener esa aspiradora y entonces ya puedo venirme en el autobús. Y el coste del aparcamiento y todo esto no entra en el contrato porque no existe. Es muy diferente un contrato que otro. Pero claro, si vas a dividirlo, si vas a hacerlo por partes, tendrás que definir cada una de las partes y qué se incluye y qué no se incluye. Y entonces, si tú estás excluyendo los productos de limpieza de la empresa que te va a realizar, digamos, la mano de obra de limpiar, tendrás que tener otro contrato con un suministrador de productos de limpieza. Sea el que sea, aunque sea un supermercado, tendrás que tener ese contrato o si no, ir tú al supermercado o a la tienda de los productos de limpieza que sean a realizar el pedido y llevártelo a la oficina. Porque lo que no puede ocurrir es que haya personal para limpiar y no haya productos de limpieza. O al revés, que haya productos de limpieza y no haya personal para limpiar. Si lo haces todo dentro de un contrato, lo defines todo. ¿Que lo quieres separar por partes? La suma de todas las partes tiene que ser el conjunto entero. Lo que no puedes hacer es dejar partes fuera. Y eso ocurre muchísimo. ¿Qué ocurre? Pues que mucho FM, mucho departamento de compras, tiene los costes distorsionados por lo que ocurre cuando van a un supermercado para su casa. Y esto volvemos a redundar en lo mismo. Hay una falta de profesionalidad, tanto en compras como en FM, que es muy alarmante. Entonces volvemos a lo mismo otras veces. Si tú te vas a una ferretería y te compras un interruptor, es muy probable que el coste del interruptor sea como 1/3 o un 25% del coste que te cobra una empresa por ponerte un interruptor en tu oficina. Si tú vas a un almacén de mobiliario
y te compras una mesa o una cajonera por piezas y tú te lo llevas a tu casa y tú te lo montas, es muy probable que ese coste sea inferior a si contratas a un suministrador de mobiliario que te ponga una mesa en tu oficina. Pero claro, ¿cuál es la diferencia? Que a ti el suministrador de mobiliario te lo está dejando montado en tu oficina. Mientras que cuando tú vas a comprar la mesa y vas a recogerla a ese almacén de piezas, vamos a llamarlo así, bueno, por no decir los nombres comerciales, evidentemente tú tienes que poner el transporte, tendrás que comprarte una mesa que pueda caber en tu vehículo, si no cabe tendrás que alquilarte tú un vehículo, llevártelo hasta tu casa, subirlo por el ascensor, las escaleras o donde vivas, montarlo y retirar los embalajes, irte a tirarlo a un contenedor donde sea. Mientras que cuando una empresa a la que le compras el suministro y montaje del mobiliario termina su trabajo, te lo ha llevado hasta la planta donde tú estás, te lo ha montado, te ha retirado los embalajes y te lo deja todo, digamos, funcionando. Evidentemente el coste no es el mismo. Eso debería estar claro, pero muchas veces no lo está. ¿Por qué? Pues porque hay una interferencia, digamos, en los costes domésticos, en la mente de tantos pseudo profesionales, que en su cabeza una mesa no puede costar lo que le están pidiendo. Un ejemplo que me he encontrado muy a menudo. Los stores. Los stores tienen un precio muy diferente para una oficina que para una vivienda. Y esto es algo que está en mente de muchos responsables de compras. Y cuando piden presupuestos para comprar unos stores, se llevan las manos a la cabeza por el coste que tienen los stores para oficinas. No, pues esto yo lo he visto en no sé dónde y esto no cuesta nada. Esto yo en mi casa he comprado no sé cuántos y me ha salido por 4 céntimos. Y ahora usted aquí me está pidiendo cientos de euros. Sí. Por una parte ocurre lo mismo de que estábamos viendo del mueble. Por una parte si estás comprando y tú pones el transporte y tú pones la mano de obra, es decir, tú compras en la tienda, coges los stores, te los llevas a tu casa en tu vehículo, los subes hasta tu casa, los instalas tú pones las herramientas, tú pones tu tiempo, pones tu trabajo y luego retirar los restos, embalajes o lo que sea y vas a tirarlos a donde tengas que tirarlos tú también. Bien, evidentemente si tú realizas el trabajo no tienes por qué pagar el trabajo que estás realizando tú a otras personas. Eso está claro. Pero hay otra cosa más. ¿Qué resistencia a incendios tienen los stores que has puesto en tu casa? ¿Qué clasificación a fuego tienen? ¿Cumplen con el código técnico? ¿Cumplen con el plan general de donde estés? ¿Cumplen con las condiciones de los reales decretos o de la normativa que tenga que cumplir un lugar de trabajo respecto a la normativa de incendios de donde tú estés? ¿Tú crees que el mismo store que has comprado para tu casa, con ese tejido, con esa tela que te gusta tanto porque tiene un color precioso, lo puedes poner en la oficina y cumplir con algún tipo de normativa? ¿Realmente crees que son iguales los dos stores? ¿Realmente si eres profesional de esto vas a decir aquello de que un store es un store? ¿O una silla es una silla? ¿O una televisión es una televisión? ¿Y que te da todo igual? ¿Realmente eres profesional de esto? ¿No sabes distinguir lo uno de lo otro? Si sabes distinguir lo uno de lo otro, no te sorprenderá el coste. Si no lo sabes distinguir es porque en tu mente tienes la idea de que una vez pasaste por un almacén de materiales para viviendas y viste que, te lo has comprado para tu casa, o has estado navegando por cualquier e-commerce al uso y has visto, que un store pues tiene un coste pues muy, muy bajo. Y además te incluye hasta los costes de envío o no. Cuando empezó el tema del e-commerce, uno de los mayores problemas que había era que enseguida se veía el precio, qué bien, y cuando se iba a hacer el pedido, es que hay que sumar los gastos de envío. Evidentemente. Y si no los sumas es porque estás pagando una cuota para pagar esos gastos de envío, los uses o no. En algunos casos te estarás aprovechando de otra gente que está pagando una cuota que no está cubriendo el gasto y en algunos casos serás tú el que no cubra el gasto.
Y si no, dejas de pagar esa cuota y pagas directamente el gasto de envío, que puede ser en algunos casos bastante superior al producto que estás comprando. O no. Pero ese coste existe. Y luego el montaje lo realizas tú. Y si contratas a alguien para que te realice el montaje, también lo tendrás que pagar. Y luego, ¿qué pasa con los embalajes? Pues habrá que retirarlos. Y si tu empresa, además, tiene un cierto compromiso medioambiental y esos embalajes se tienen que retirar de una determinada manera, llevar a unos puntos que puedan certificar el reciclado de esos embalajes, etcétera, eso también tienes que saberlo, ¿eh? Y si eres profesional, tendrás que saber que no todo vale. Entonces, claro, esa interferencia de pues, que hayas visto unas cortinas o que hayas visto un enchufe o que lo que sea en cualquier parte a nivel particular, donde todo el trabajo lo pones tú y el transporte lo pones tú, podría sorprenderte si supieras el coste de ese material que tú has visto tan baratito en el almacén donde has estado viéndolo para tu casa. Si lo piensas un poco, es fácil adivinar que los profesionales de ese sector pues lo compran más barato donde lo compran. Si tú has visto un interruptor que a ti una tienda te lo vende a 10, el electricista lo va a comprar a menos de 10 en el almacén donde esté. Pero es que tú lo que pagas no es ese producto solo. Lo que estás pagando es por ese elemento colocado, instalado y funcionando. Si no distingues una cosa de otra, si no es capaz de valorar la diferencia que puede haber entre una cosa y otra, es muy difícil que seas profesional de esto. Da igual la carrera que tengas. No estás realizando una gestión. Simplemente estás pensando con una mentalidad de una unidad cuando realmente se necesita gestionar muchas cosas dentro de un espacio de trabajo. Muchas. Dentro de cualquier proyecto hay muchísimas cosas a gestionar. Un departamento de compras tiene una gestión enorme que realizar. Y muchas veces ni siquiera lo sabe. Y vuelvo a decir, cuando se piensa que hay una mala gestión, lo que normalmente hay es una ausencia de gestión. Cuando un departamento de compras está funcionando mal, ¿qué quiere decir? ¿Que los pedidos que está haciendo están mal hechos? ¿O quiere decirse que faltan pedidos por hacer? Y cuando digo que faltan pedidos por hacer, ¿qué quiere decir? ¿Que se están emitiendo tarde los pedidos? ¿O quiere decir que se tenían que haber emitido para un cierto proyecto, para un cierto trabajo, para un cierto mantenimiento, para lo que sea, para una cierta actividad? Se tenían que haber emitido a lo mejor 100 pedidos y se han emitido 50. Era una cosa que se tenía que haber hecho con 100. Y esos 50 que no se han emitido, ¿ha sido por falta de tiempo, por falta de recursos, o ha sido porque el departamento de compras ni siquiera tiene la conciencia de que esos 50 pedidos debieran existir? Porque piensan que eso no lo tienen que gestionar. ¿Cuál es el nivel de la profesionalidad en todo esto? Me da igual que tengas un título de no sé qué o de no sé cuántos. Hablo de la actividad real. Y esto lo hemos comprobado a lo largo de los años. Y otra cosa no habremos pasado, pero años sí. Y hemos visto ya muchas situaciones y muchas de ellas repetidas. Y seguimos viéndolas. Y se siguen repitiendo. Entonces no se trata ya de decir, no, yo es que tengo una titulación de no sé qué y entonces hago las compras estupendamente. O es que yo, como soy un ingeniero de lo que sea, pues sé mucho de electricidad o de aire o de iluminación o de datos o lo que sea. Ya, y todo el resto. Hombre, vamos a ver, si tu empresa tiene una estructura de FM o de compras muy grande y hay una persona especialista en cada una de las áreas, entonces no digamos más. Pero aún así, tendrá que haber un responsable que se encargue de gestionarlos a todos. Y esa persona es la que tiene que tener esa visión holística también de todo esto que estamos hablando. Y entonces, cuando encarga al departamento de informática, por ejemplo, que compre unos servidores, luego esos servidores tendrán que subirse a planta. Y si estás en la planta 8, cuando llegue el suministrador del almacén de los servidores con el camión a la puerta del edificio y diga que lo descarga ahí, ¿quién lo sube hasta la planta? ¿Hay una contratación a otra empresa que lo suba por las plantas? Si hay que proteger el mármol que hay en la planta baja para que cuando suban con el carrito de ese rack o de esos servidores o de esas baterías o lo que sea y lo suban por un ascensor, hay que protegerlo, ¿eso se le ha contratado a alguien?
O cuando pase las ruedecitas del carrito por el mármol de la entrada lo van a rayar y luego te va a decir el edificio, me has rayado el mármol, ahora me lo tienes que sustituir. Y eso cuesta tanto. ¿Cuánto decías que te había costado el servidor? Pues mira, o la batería o lo que fuera. Pues ahora te cuesta tanto más por arreglar el suelo porque no lo protegiste. ¿Quién se encargaba de contratar esa protección del suelo? Nadie. ¿Quién ha fallado? Parece evidente, ¿no? Ha fallado la profesionalidad. No sé qué opinas de esto. Como siempre, espero tus comentarios a través de las redes sociales, del email, como tú quieras, que siempre son lo más interesante. Nos escuchamos en el próximo episodio.